En medio de una conversación cargada de tensión y de interpretaciones distintas, uno de los participantes decide ir directo al punto y pide claridad. Pregunta con firmeza si realmente se está afirmando que él dijo algo específico. Quiere una respuesta directa, sin rodeos. Su interlocutor acepta responder de manera concreta y asegura que él jamás ha pronunciado la palabra orden dentro del programa. Explica que esa palabra la escuchó apenas el día anterior y que por eso mismo cree que la discusión no está llevando a ninguna parte. En su opinión, si continúan centrados en esa palabra no van a avanzar. Por eso propone dejar ese punto atrás y continuar la conversación de forma más inteligente, usando cualquier otro término menos ese que, según él, no representa lo que realmente quiso decir. El ambiente se vuelve un poco más denso porque insiste en que nunca ha dado órdenes a nadie. Reitera que no quiere profundizar más en ese asunto porque considera que discutirlo con esa persona no llevará a ninguna conclusión útil. Sin embargo, reconoce que escuchó esa interpretación y que entiende por qué alguien pudo haberlo percibido así. En ese momento intenta explicar también que entiende la posición de otra persona involucrada en la situación, ya que existe una amistad previa que puede influir en cómo se responden o defienden unos a otros dentro del reality. Luego intenta aclarar por qué hizo una pregunta que aparentemente generó incomodidad. Dice que lo hizo porque otro compañero le comentó algo previamente, sugiriendo que hicieran campaña juntos. Él asegura que no entendía del todo la situación y por eso preguntó directamente, sin mala intención. Explica que estaban compartiendo en una cena que supuestamente buscaba unir al equipo y, dentro de ese contexto, quiso saber cómo se moverían las campañas de votación. Insiste en que su pregunta no buscaba provocar molestia ni crear conflicto, simplemente quería entender cómo se organizaría. En su visión, la dinámica del programa es clara: cuando los participantes están en placa deben comenzar a promover su permanencia y buscar apoyo. Por eso no le parecía extraño que alguno ya estuviera moviendo estrategias o alianzas. Sin embargo, su interlocutor intenta explicar que dentro del reality las percepciones pueden ser muy distintas a las del público que observa desde afuera. Comenta que ha visto en otras temporadas cómo preguntas aparentemente simples han generado grandes reacciones entre los espectadores, porque el público interpreta cada gesto y cada palabra con mucha intensidad. A pesar de eso, reconoce que entiende que la pregunta no fue hecha con mala intención. Dice que es consciente de que su compañero no buscaba generar conflicto, pero insiste en que hay que tener cuidado porque el público suele reaccionar con fuerza ante este tipo de situaciones. La conversación continúa con la explicación de que la pregunta surgió en medio de un momento en el que todos supuestamente estaban compartiendo como equipo. Al escuchar que debían hacer campaña juntos, surgió la duda natural sobre qué pasaría en ciertos escenarios de votación. El participante explica que incluso él mismo habría entendido si alguien decidía apoyar a otra persona con quien pasa más tiempo dentro de la casa. Dice que su pregunta fue simplemente eso, una pregunta. De hecho, afirma que suele hacer ese tipo de cuestionamientos a varios compañeros constantemente, como parte de las conversaciones normales dentro del programa. No lo considera algo extraño ni ofensivo. Sin embargo, su interlocutor le responde que tal vez la pregunta fue interpretada de manera diferente debido a lo delicado que es el tema de las nominaciones. Recuerda que ese mismo día por la mañana ocurrió algo similar con otros participantes y que nadie se molestó, lo cual demuestra que las reacciones pueden variar dependiendo del contexto o del momento. La conversación continúa con una explicación más personal. Le pide que entienda que, aunque dentro de la casa todo parezca normal, afuera el público observa cada detalle. Dice que ha visto en otras temporadas cómo situaciones pequeñas se convierten en grandes debates en redes sociales. Aunque reconoce que a su compañero no le gusta que se comparen las situaciones con temporadas anteriores, insiste en que es inevitable porque el formato del reality funciona de esa manera. El otro participante responde que él piensa igual en muchos aspectos. Incluso afirma que es lógico que el público no entienda ciertas decisiones si las relaciones dentro de la casa no coinciden con lo que se muestra afuera. Recuerda que él mismo ya había hablado de esa posibilidad y que lo hizo sin mala intención. En medio de la conversación surge otro tema importante: la salvación dentro del juego. Uno de los participantes revela que había considerado salvar a su compañero en determinado momento, pero que la situación cambió. Recuerda que incluso abandonó una conversación anterior porque sentía que no podía continuar participando en ella. En ese punto vuelve a insistir en que jamás dio órdenes a nadie y que ha sido muy cuidadoso con ese tema porque no quiere que se malinterprete su comportamiento dentro del programa. Su interlocutor le pide claridad y le pregunta directamente a quién supuestamente habría dado órdenes. Él responde que ha sido extremadamente cuidadoso para evitar que alguien piense que está imponiendo decisiones. Luego recuerda un momento específico del juego en el que otro participante tuvo la oportunidad de salvar a alguien de la placa.
En ese momento se produjo una decisión estratégica que generó distintas interpretaciones entre los compañeros. El participante explica que incluso habló directamente con esa persona para entender su decisión. Le dijo que desde su perspectiva habría sido más sencillo pedir votos para ambos en lugar de dividir la estrategia. La conversación entonces cambia de tono, porque el otro participante decide responder con más detalle y explicar cómo percibió aquella situación. Cuenta que cuando escuchó ciertos comentarios se quedó sorprendido y se preguntó por qué se habían dicho. Al principio interpretó esas palabras como si implicaran que él había estado de acuerdo con una estrategia específica. Sin embargo, luego entendió que tal vez solo se trataba de una manera de hablar o de una broma que no había sido recordada con claridad. Aún así, admite que esa frase se le quedó grabada en la mente. Dice que incluso la recordó más tarde, cuando regresó al cuarto, y se preguntó por qué se había mencionado de esa manera. La conversación vuelve entonces al punto inicial, la palabra orden. El participante vuelve a insistir en que no utiliza ese tipo de lenguaje porque no considera que tenga autoridad sobre los demás. En ese momento también menciona que dentro de la casa todos han cometido errores o han tenido que retractarse de cosas que dijeron anteriormente. Da un ejemplo concreto de una situación en la que alguien afirmó algo incorrecto sobre el desempeño de otro participante en una prueba. En su momento él no dijo nada, pero ahora lo menciona para ilustrar que todos pueden equivocarse. La discusión continúa con un intercambio de puntos de vista. Uno insiste en que nunca ha afirmado sentirse seguro dentro del juego. Recuerda que incluso en un momento anterior se despidió de sus compañeros porque pensaba que podría ser eliminado. Para él, eso demuestra que nadie puede sentirse completamente confiado cuando está en placa. El otro participante responde que no dijo exactamente que se sintiera seguro, pero que percibió cierta tranquilidad en su forma de hablar. Esa percepción lo llevó a pensar que estaba más confiado que los demás. Sin embargo, reconoce que esa fue solo su interpretación personal y no necesariamente lo que el otro quiso expresar. A partir de ahí comienzan a analizar las decisiones estratégicas del juego. Hablan de cómo salvar a ciertos participantes puede cambiar completamente el panorama de las votaciones. También discuten cómo las alianzas regionales o de amistad pueden influir en el resultado final. Uno de ellos explica que, aunque está de acuerdo con algunas decisiones estratégicas, también entiende que esas mismas decisiones pueden generar competencia entre compañeros que inicialmente estaban en el mismo grupo. Dice que eso es parte inevitable del juego. El otro responde que es natural querer que se salve un amigo dentro del reality. Afirma que cualquiera en su lugar sentiría lo mismo. Sin embargo, también aclara que expresar una opinión sobre la estrategia no debería generar molestia entre ellos. En medio de la conversación, otro compañero interviene para intentar calmar la situación. Sugiere que dejen el tema por el momento y que descansen, ya que la discusión no parece estar avanzando hacia una solución. Explica que no se trata necesariamente de una pelea, sino de un intercambio de opiniones que se ha extendido más de lo necesario. Finalmente, todos coinciden en que las discusiones dentro de la casa pueden surgir por detalles pequeños. En un entorno tan cerrado, donde las emociones están a flor de piel y cada movimiento puede influir en el juego, es normal que se generen malentendidos. A pesar de todo, la conversación termina con una reflexión sobre la incertidumbre del reality. Nadie puede estar completamente seguro de su permanencia porque el público es quien tiene la última palabra. Incluso recuerdan casos de participantes que entraron con porcentajes altísimos de apoyo y terminaron siendo eliminados inesperadamente. Esa realidad les recuerda que cualquier estrategia puede cambiar en cuestión de días. Por eso, aunque existan diferencias o interpretaciones distintas, todos saben que deben seguir adelante y continuar jugando lo mejor posible. Si te interesa seguir viendo análisis y momentos como este dentro de los realities y otros temas que están dando de qué hablar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Y por supuesto, déjanos tu comentario contándonos qué opinas de esta situación y de las decisiones que tomaron los participantes dentro de la casa, si te interesa mantenerte informado, entender el trasfondo de los hechos y participar en discusiones reales sobre lo que está pasando en el país y en el mundo, este canal es para ti. Suscríbete a Viralízate, activa la campana para no perderte ningún video y únete a una comunidad que no se queda callada. Déjanos tu comentario, comparte tu opinión y sé parte activa del debate, porque aquí la información no solo se consume, se analiza, se discute y se viraliza.